Bueno, antes de entrar a la cita bíblica que corresponde para hoy, es bonito reclamar y presentar siempre los dos versículos clave para este presente año que usted conoce ya. ¿Ya se lo sabe de memoria? El Salmo de la oración de Moisés, el 90, versículos 11 y 12, donde sí declaramos y proclamamos: ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación de cómo debes ser tenido? Enséñanos, de tal modo a contar nuestros días que traigamos ¿qué? Al corazón sabiduría. Aleluya. Y la cita que corresponde para usted y para mí dentro de tema, parecer de comprender la ira de Dios y sus juicios en la tierra en este tiempo que vivimos. Qué mejor que conocer los pensamientos de Dios para con nosotros, ¿verdad? ¿A usted no le interesa saber qué piensa Dios de usted? Que usted de momento siente, ahí está en Jeremías 29, que usted dice: Señor, ¿qué tú piensas de mí? ¿Qué tú vas a hacer conmigo? ¿Cuál sea tu propósito para conmigo? ¿Qué buscas tú de mí? ¿Qué puedo dar yo a ti? Y ahí tenemos en Jeremías capítulo 29, Jeremías 29, lo tiene ahí, ya lo consiguió, porque yo no, sí, lo tengo aquí. Jeremías 29, aleluya. Versículo 11 al 13 declara la palabra del Señor de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, cita así. Es Jehová el que dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, iglesia. Dice Jehová: pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Qué declaración de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la expresión. Gracias porque te acuerdas de nosotros. Gracias por la promesa dada. Gracias por la esperanza de gloria. Gracias porque tú eres nuestro Señor y a ti damos honor y gloria. Declaro esta palabra de bendición para mi hermano, mi hermana, para que esté al alcance de esta tu palabra, que reciba paz en esta hora. Toda hermosa bendición y comunión contigo en la intimidad de tu presencia. Que salgamos de aquí saturados, llenos de tu Espíritu Santo y del poder de tu gloria. Gracias te damos por la paz que inunda nuestro ser en esta hora. Y a ti te damos honor y gloria desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Siéntese alabando a Dios para vaya creando un ambiente propicio en este momento. Bueno, yo tengo las 11 menos las 10. Las 10 y 55, 11 menos 5, ¿verdad? ¿Estoy bien? No, yo estoy como que fuera de... Las 10 menos 8. Qué bueno. Entonces, respire profundo y sienta paz. Ay, estoy en tu casa, Señor, en tu presencia. He llegado aquí para contemplar la hermosura de tu santuario, para inquirir en tu santuario, Señor. Gracias por esa paz que tú nos das. Bien. Sí, como los dos versículos que usamos siempre en este año, que nos enseña el Señor a contar nuestros días, que traigamos el corazón sabiduría. Hablemos del tiempo de Dios y el tiempo nuestro. Aleluya. ¿Cómo yo puedo alinear, comprender y entender cuál sea el tiempo de Dios para conmigo? Porque los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, pero Dios los alinea. Y conociendo, entendiendo verdaderamente la precisión del tiempo de Dios en nuestra vida,
tenemos que comprender 3 puntos importantes. Número 1, conocer la voluntad de Dios. ¿Conoce usted la voluntad de Dios? ¿Ah? ¿Ha transformado vuestra mente, vuestro entendimiento para conocer y comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, perfecta y agradable? Aleluya. Nos hemos sentado en este encierro de este año a conocer cuál sea la voluntad de Dios. Segundo punto importante, para que usted alcance lo que usted espera. ¿Ah? Porque así dice Jehová, yo conozco tu parecer, tu ser. ¿Ah? Y cuál sea el pensamiento que yo tengo para ti, para contigo, pensamiento de bien, no de mal. ¿Ah? Para que tú recibas lo que tú esperas. Porque lo que esperamos es bueno, ¿verdad? Yo espero lo mejor para mí, para mi familia. Yo espero mi salvación. Yo espero tener intimidad con Dios, relación con Dios. ¿Ah? Yo espero conocer la voluntad de Dios. Número 2 es entrar en el proceso de Dios. ¡Aleluya! El proceso de Dios, cuando Dios te procesa, cuando Dios te va formando, cuando ese alfarero te coge y te aprieta y te dice, yo te estoy dando la forma que yo quiero. ¿Verdad qué bonito cuando usted oye que Dios te hizo a su imagen y semejanza? Y todavía está trabajando con nosotros, me hizo, pero está trabajando, está buscando la perfección en mi vida, está transformando mi entendimiento. Yo quiero entrar en el proceso de Dios. Es importante, iglesia, entrar en el proceso de Dios. Y cuando usted entra en el proceso de Dios, usted va comprendiendo lo que Dios está haciendo en su vida, gente. Usted está comprendiendo cuánto Dios le ama. Y tercer punto, esperar a ser fortalecidos en Dios. Conozco tu voluntad. Procesa mi vida, prepárame. Como el buen atleta se prepara para la carrera importante, como el buen luchador practica, se disciplina, se fortalece para ir a la pelea. Como el buen soldado aprende lo que es la disciplina para poder sobrevivir en la batalla, ¿verdad que sí? Voluntad de Dios, proceso de Dios, fortalecidos en Dios. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo con eso? Debe un aplauso al Señor si está bien, estamos alineados. Entonces entenderé tu tiempo, entonces entenderé tu proceso y conoceré tu voluntad, Dios. Vámonos al caso de Abraham. Abraham es el que conocemos como el padre de la fe. Mire, cuando conocemos el proceso de Dios para con Abraham ya entendió la voluntad de Dios, pero no se afinó a ella. Usted sabe que esto es historia bíblica. Usted sabe que Abraham se dejó esperando la promesa, esperando el tiempo que Dios le había dicho, esperando aquello que Dios le había prometido. Llegó el momento donde alcanzó a dejarse llevar por la palabra de su esposa. ¿Ah? Y entonces, a través del proceso que usted comprende, vino Ismael a la familia de Abraham. ¿Verdad que sí? Ese proceso usted lo entiende. Pero Dios le había dicho, la promesa mía no iba a través de Ismael, la promesa mía es dada por mí. Y ante lo imposible, y ante el tiempo que esperaba, que no llegaba, o sea, lo imposible de lo imposible, Dios le demostró a Abraham que la bendición viene en Isaac. Porque Dios a ti no te ha bendecido por la promesa de Ismael. Porque la promesa que llega por Ismael es la promesa que llega por el hombre, no por Dios. O sea, llega el momento en que nosotros queremos llevar nuestros tiempos a la par con nuestro entendimiento y nuestro parecer. A veces no entendemos las cosas de Dios, pero a veces pensamos y afinamos que Dios va a cumplir su propósito en nuestra vida a través de lo que el hombre te diga o te dé, a través de tu fuerza o tu parecer. Y no es así que Dios trabaja en nosotros. Para cumplir su propósito, su perfecto propósito en nosotros, tiene que ir a través de la promesa de Dios. Y en la promesa de Dios viene el milagro.
viene la bendición, viene la paz. Y viene todo a funcionar como debe funcionar. Porque usted y yo no hemos recibido la bendición de Ismael, que es bendición de hombre. Usted y yo hemos recibido la bendición de Isaac, que es promesa de Dios por su Espíritu Santo en nosotros. Es el primer punto que yo quiero traerle a conocer, que podemos ver en lo que ha transcurrido en la experiencia de Abraham, aquel hombre de fe. Porque según el Salmo 31, 14 dice: mas en ti he confiado, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. Y usted tiene que aprender a poner que tu tiempo en las manos de Dios. En tu mano está mi tiempo. Abraham no supo esperar el tiempo de Dios. Se lanzó y claro está, la decisión que tomó con su esposa fue una decisión que ha agravado no tan solo su casa, sino su heredad hasta el día de hoy en que usted y yo vivimos. Porque usted sabe que los descendientes de Ismael son los árabes, los descendientes de Isaac son los judíos. Y usted sabe la historia. Cuando nos alineamos en el tiempo de Dios y en su voluntad, mire, todo marcha bien y hay paz. Mire el caso de Jacob. Voy rapidito. El caso de Jacob. Pero en el caso de Abraham, tengo una ilustración que te quiero dar. Porque a veces nosotros, como Abraham, que pretendía alcanzar lo que Dios ha prometido a su manera y a su parecer, y creemos que podemos ayudar a Dios o hacer algo a nuestro parecer, encajonamos a Dios en nuestra propia voluntad. Era un joven que trató con Dios. Y pues, un hombre que se pretendía, que se la sabía todo, y habló con Dios y le pidió al Señor, en un lapso de 3 preguntas, le dice al Señor: Señor, ¿qué son 100 años para ti? Y él le contestó: lo mismo que un segundo para ti. Le hace la segunda pregunta: Señor, ¿qué es $1.000.000 para ti? Y el Señor le contestó: lo mismo que para ti es un centavo. No tardó en preguntar la tercera, sino que la lanza de inmediato: Señor, ¿me puedes dar un centavo? El Señor le contestó: sí, espérate un segundo. O sea, tratamos muchas veces de responderle a Dios de tal manera que creemos ser más sabios y astutos que Dios mismo. Espérate un segundo. Es que Dios sabe más de lo que tú sabes, gente. Dios conoce nuestros caminos mejor que nosotros. Y creemos que estamos correctamente pidiendo bien en los tiempos de Dios y en su voluntad. Vuelvo y le digo: conoce la voluntad del Señor. Entra en su proceso, óyeme, y sé fortalecido en Él para que alcances victoria y éxito en tu vida. Jacob desde que nace, usted sabe la historia, yo no estoy hablando con gente ignorante al respecto. Desde que él nace, él quería ser bendecido por Dios. Y empezó en su camino para poder alcanzar la bendición de Jehová sobre su vida y lo suyo. Primero, roba la primogenitura. Se la robó a su hermano. Porque a veces nosotros queremos ser muy listones, muy ligeritos y de cualquier forma buscar las bendiciones en nuestra vida. A Dios no se le puede robar, gente. Después, no tan solo le roba la primogenitura a su hermano, sino que con engaño pretende alcanzar ¿qué? La bendición. Con apariencia no se gana la bendición, hermano. Con ciertos impulsos muy ligeros no alcanzamos la bendición de Jehová. Y llegó en la vida de Jacob un tiempo donde era perseguido por su hermano para matarlo. Óigame, para ese entonces él huyó de su casa. Pero si ven acá, él no había adquirido la bendición de su padre, pero la adquirió con engaño. No obstante, en el camino, extenuado y cansado, se dio cuenta que en el lugar donde estaba, allí estaba Jehová. El sueño que tuvo, ¿se acuerda? De los ángeles que subían y bajaban. Y se despertó
asombrado de que verdaderamente allí estaba Jehová. Porque a veces nosotros corremos, nos equivocamos en el camino, cometemos falta delante de Dios, engañamos a Dios mismo con pretensiones que no son reales. Y sabemos que Dios está con nosotros. Sí, qué bonito es saber, pero allí aún no llega la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque ya después, mayor, casado, con familia, en un momento de angustia, de persecución, en un momento de desesperación, llegó el momento que decidió quedarse. Mire, estaba con la familia y todo aparentemente iba bien, pero cuando llegó la noticia que su hermano ya venía contra él, tuvo miedo y se escondió a solas. La experiencia de Jacob en ese momento de soledad fue allí donde se encontró con el ángel de Jehová. Fue allí que se encontró con Jesús. ¿En qué lugar? ¿En qué momento? Donde estaba solo, sin familia ni nada. Allí tuvo una intimidad con Jehová Dios. Cuando usted ve el pasaje este que yo le traigo, usted piensa, pues este ha sido el año de mi soledad, de mi abandono. El año en que Dios me separó de mi familia, de todo lo que yo tengo, para encontrarme, para entender cómo llegar a mi vida la bendición, la verdadera bendición que yo no sabía ni entendía. Es ahí que Dios me la otorga. Y usted sabe que él luchó con el ángel de Jehová desde temprano hasta amanecer. Toda una noche completa estuvo batallando con él y se agarró y se aferró a esa bendición porque la anhelaba, la deseaba. Y dice que el ángel, o sea, Jesucristo le dijo, suéltame. Usted sabe la historia, suéltame que ya amanece. Y entonces no quería soltarlo y sacó una espada, Jesucristo, que es el ángel de Jehová, ¡pam! Y le lastimó la cadera, le desgarró la cadera. Eso tiene que doler bien brutal. Este hombre estuvo con esa herida sufriendo, pero aún en su herida, aún en su sufrimiento y en su quebranto, óigame, no soltó al maestro. Hay tiempos de tribulación, hay tiempos de aflicción que nos invaden nuestros caminos, porque esperamos la bendición que no llega, pero yo sé que va a llegar. Y en el momento más angustiado, en tu soledad, en tu momento de encierro, en este presente 2020, va a ser el año de tu grande bendición, porque allí Jehová, Jesús bendijo a Jacob y le dijo, de aquí en adelante serás llamado Israel, porque la bendición que Dios le dio es para siempre y eterna. Por eso es que decimos en 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea que produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y ahí es que usted tiene que estar ligado ahí, como Jacob, esperando la bendición que usted ha tratado de alcanzarla, pero te llega para siempre, porque la bendición de Jehová es eterna y para siempre. Y en Israel lo hemos visto. O sea, Jacob duró toda la vida esperando su bendición, pero cuando le llegó, nadie se la pudo arrebatar. Y usted sabe la historia posterior a esa bendición, donde él esperaba que su hermano iba a acabar con su familia y con él, y llegó su hermano conmovido por el Espíritu de Dios, arrepentido, y se reconcilió. Y en Jacob, o sea, en Israel, es que yace todavía el pueblo del Señor reconocido, porque la bendición era para siempre. Gloria a Dios. Igual que usted y yo, esperamos la bendición del Señor, esperamos el encuentro con Cristo, el ser redimido, el ser transformado con las promesas dadas para siempre, pero esto va a llegar y esto va a ser para toda la eternidad. Bueno, ni hablar de José. José, gracias a Dios que José tuvo un sueño, y del sueño todos tuvieron envidia, porque Dios les dijo que lo iba a bendecir de en gran manera. Y la envidia llevó a su hermano a traicionarlo. Gracias a la traición de su hermano, y que su hermano lo vendieron como esclavo, y vino a padecer como esclavo, siendo hijo de la promesa, terminó como esclavo. Qué insólito
el camino que Dios separa para uno, ¿verdad? Y de esclavo terminó como mayordomo porque todo lo hacía bien y buscaba gracia ante Dios y era fiel en todos sus deberes, porque tenía la confianza que Dios tenía un propósito en su vida. Cuando usted tiene la confianza de que Dios tiene un propósito, cuando usted vive el sueño de la palabra y la promesa y la bendición, mire hermano, usted venga lo que venga, al mal tiempo, como dicen que buena cara. Y ese era José. Y gracias, incluso aún haciendo lo bueno, fue recompensado por lo malo, porque injustamente terminó como preso, traicionado, como esclavo y ahora como preso. Y toda esa vuelta, hermano, porque usted habla de un día para otro, pero fueron 22 años lo que sufrió José, separado de su padre, de su parentela. 22 años de largos sufrimientos y quebranto en la vida, para al fin y al cabo cumplir la voluntad de Dios en su vida y el propósito de Dios para con él. Porque cuando realizó todo ese camino sin faltarle a Dios y no quitarle propósito alguno, Dios le mostró la recompensa para con él, porque él fue la salvación para su casa. Cuando sus hermanos se enteraron, que él se enteró que ellos eran sus hermanos que lo habían traicionado, tuvieron miedo. Y de José usted sabe en Génesis 45:5, donde él le dijo a sus hermanos, porque no tengan miedo, porque yo no les voy a reprochar lo que ha pasado. O sea, no voy contra ustedes, no les voy a quitar la vida, no voy a tomar venganza. Porque el siervo de Dios, cuando reconoce que está en la voluntad de Dios y en el proceso de Dios, ha sido purificado y fortalecido para perdonar, perdonó a sus hermanos, le dice, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. O sea, Dios permitió todo esto que yo tuve que atravesar para cumplir su propósito en mi vida y para salvación de mi casa. O sea, Dios nos lleva por un camino que a veces no entendemos. No comprendemos por qué pasan las cosas que pasan. Y por qué este encierro, y por qué este año, y por qué estos golpes, y por qué estos azotes. Pero Dios va a cumplir su propósito al final. Seguro que sí. Y cuando Dios procesa a uno, Dios capacita a uno para enfrentar cualquier cosa. Nuestra isla fue atravesada por la crisis económica y luego después encima de eso vino lo del huracán que azotó con violencia. Y eso se convirtió en historia porque siempre el dicho que teníamos nosotros es que Dios tenía su mano en la punta de Puerto Rico y desviaba todos los huracanes. Hasta que verdaderamente el hombre le dio la espalda a Dios, Dios bajó su mano, vino el golpe y el azote nos ha ayudado a sobrevivir hasta este entonces y pasar esta pandemia en victoria, confiado en Dios y saber que Dios nos va a levantar. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Paso a la vida de Moisés. Es que, mire hermano, como único yo te puedo dar a entender a ti los propósitos de Dios para con nosotros y cómo Dios trabaja con nosotros, verdaderamente, y entender los tiempos de Dios, tenemos que analizarlo a la luz de estos grandes hombres que Dios levantó y cómo Dios trató con ellos y cómo Dios realizó su propósito en la vida de cada uno de ellos. Tengo a Moisés, ¿se acuerda de Moisés? El príncipe de Egipto. Óigame, aquel que había sido educado desde el palacio, que Dios obró en propósito y lo guardó desde la niñez para que andase en ese camino. Y a los 40 años se identifica este varón con el pueblo de Dios. Y pretendiendo hacer justicia a su parecer como príncipe, dentro de la arrogancia de que él entendía lo que era correcto, quiso obrar en justicia y fue confrontado aún de los suyos propios. Y usted sabe que mató a un egipcio y tuvo que huir de Egipto como errante. ¿Y quién comprende si el bien que él quería hacer era la justicia para su pueblo? Terminó huyendo aún de los suyos propios. ¿Por qué? Porque no era el tiempo de Dios. Porque Dios tenía que procesarlo. Porque Dios tuvo que demostrarle cuál era su voluntad en todo su andar. Nosotros muchas veces cometemos errores como Moisés
Y es que pretendemos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestro estilo y nuestro parecer. Porque Dios, a quienes llaman, es que nosotros tenemos que estar identificados con Dios en su propósito para poder vivir y recibir bendición. Tenemos que entrar en el propósito divino y conocer la voluntad de Dios. De otra manera, mi hermano, no hay promesa que valga, ni esperanza, ni vida, ni paz. Pues entonces el príncipe, lleno de su arrogancia, quiso hacer la obra de Dios y no le salió. Y nosotros muchas veces queremos hacer la obra de Dios y no nos sale, porque Dios no ha llamado a príncipes a su servicio, sino a siervos. Por eso tuvo que a los 40 años llevar ¿a quién? A su siervo al desierto para ser procesado por 40 años. Somos nosotros muchas veces los que detenemos la voluntad y el tiempo de Dios porque lo atrasamos. Porque Dios no va a realizar el milagro en nuestro camino, ni va a llevar a cabo la obra hasta que no nos procese. Porque Dios quería un siervo antes que un príncipe para hacer su voluntad. Y usted sabe que a los 80 años, que aparentemente ya era una edad poco avanzada para ir a la batalla y a rescatar a un pueblo que estaba esclavizado, óigame, tuvo que usar a ese anciano para hacer su voluntad. Y Dios tuvo que procesar a Moisés. Y aquí viene el Salmo 138. Si anduviere yo en medio de la angustia. Usted lo sabe, son 40 años, hermano. 40 años allá en el desierto. Dándose en la cabeza duro porque yo pensaba que yo lo estaba haciendo bien. ¿Para qué la educación de Egipto? Si era la forma o el mecanismo para liberar al pueblo. ¿Por qué Dios me sacó de allá, del palacio, y me llevó al desierto, y me llevó a procesarme detrás de las ovejas, como pastor de ovejas, para poder entender la forma en que Dios trabaja en mi vida? Porque Dios nos procesa a su estilo y manera. Si anduviere yo en la angustia, tú me vas a vivificar. Tú has querido trabajar para Dios. Tú has querido ir hacia adelante en tus caminos. Tú has querido triunfar y bendecir tu casa y todo lo que tú tienes. Pero no has entrado en el proceso de Dios. Y son 40 años de aflicción y quebranto allí en el desierto. Separado de sus seres queridos. Formándose de nuevo. Como el alfarero coge la masa y la rompe, la vacía, la quiebra y la empieza a formar nuevamente. Y duele cuando la mano de Dios aprieta y da forma. Me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Amén. Yo te invito en este momento a cierra tus ojos y dile al Señor: Señor, cumple tu propósito en mí. Díselo como que Él está ahí. Señor, yo quiero que tú cumplas tu propósito en mi vida. Yo sí espero que tú me canalices, procésame, oh Dios, en esta hora. Dice más, abra sus ojos. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Tú sabes quién es la obra de las manos del Señor. Lo eres tú, iglesia, lo eres tú, mi hermano. Tú eres la obra de Dios. Y Dios no va a descuidar su obra, sino que va a cumplir su propósito en nuestras vidas. Y usted sabe que Dios tuvo que aprender a esperar el tiempo del quebrantamiento de Moisés para que Moisés hiciese la obra que Jehová le dijo. Porque ya no iba a ser el mismo Moisés de aquel entonces que hacía lo que le aparecía y le parecía bien, sino que ya quebrantado, procesado. Cuando somos quebrantados por Dios, entonces somos fortalecidos. Por eso que dijo Pablo: diga el débil, fuerte soy. Porque cuando somos débiles en nuestro carácter, actitud y parecer, entonces Dios muestra su fuerza en nosotros. Aleluya. Y de Israel, del pueblo de Dios, ni hablar. Porque mire cómo Dios nos trata en su voluntad. Cuando Israel, el pueblo, fue liberado de Egipto, pudo ir por la costa y avanzar un tramo más, porque se entendía lógicamente que la ruta que cogieron no tenía paso para entrar a la tierra prometida. No había manera.
Pero Dios, queriendo glorificar su nombre y enseñarle al pueblo de la forma como Él trabaja, lo llevó por el camino imposible. Y a veces Dios nos lleva por un camino que parece un imposible. Que cada día, cada momento encontramos las cosas más difíciles, más lejanas. La mala noticia, el momento más difícil, cuando pensamos que esto se va a arreglar, se pone peor. Cuando pensamos que ya iban a cesar los muertos, sigue y continúa más la amenaza. Porque Dios quiso glorificarse en Faraón. Y hay momentos en que Dios nos aprieta, nos lleva por un camino equivocado, aparente a nuestros ojos, aparentemente, pero Jehová tiene un propósito detrás en todo, porque Dios quiere que experimentemos la experiencia de saber que Él es el Dios de milagros y de lo imposible para glorificar su nombre. Llevó en proceso al pueblo de Dios, su pueblo Israel, a través del mar, y atravesó el mar. Yo estoy seguro que en el momento dado que ellos se encontraron en la encerrona del mar por un lado y el ejército por otro lado que venía a aniquilarlos, óigame, ahí hubo un quebrantamiento total. En ese momento empieza la mente a correr, que usted se encuentra: Dios, ¿por qué me abandonas? Te has equivocado en mis caminos. Y llega el momento donde Dios te demuestra a ti, es que mi gloria va por encima de cualquier concepto o precepto humano. Y ese es el Dios que nos lleva por ese camino aparentemente imposible. Porque aún atravesando el mar que representa lo imposible para nuestras vidas, Dios hace una brecha. Óigame, no tan solo atravesamos el mar de lo imposible, sino que lo atravesamos en seco. ¿Y usted cree que eso fue un atravesar y ya? Toda la noche estuvieron caminando por esa brecha. Toda una noche. Y cuando el ejército de Egipto, ese ejército de caballos, ellos oían que se acercaban a ellos, dice que vino una niebla tan y tan profunda que turbó a los del ejército y daban vueltas entre sí y se extraviaron, y no en ningún momento los pudieron alcanzar. A Dios sea la gloria. Pero no tan solo llevó en el proceso a Israel, su pueblo, por el agua, por el océano, por el mar, sino que también lo llevó por el desierto. Y usted sabe la historia de Israel. Cuando en 14 días pudieron atravesar el desierto y llegar a la tierra prometida, les costó 40 años. ¡Aleluya! ¡Qué tremendo! 40 días pudieron cruzarlo. Pero Dios le dijo: no, son 40 años, porque mi proceso, aunque tú lo veas lento, aunque veas que se tarda, yo lo voy a perfeccionar al fin y al cabo. Tuvo que procesar, y usted sabe la experiencia que pasó Israel en el desierto, cómo Dios los libró y cómo día a día Dios los sustentaba, y el pueblo aprendió a confiar en Dios, porque el proceso de Dios, aunque lento, es provechoso. Cumple tu propósito en nosotros. Miren, a veces nosotros queremos intervenir en el proceso de Dios. Tengo que acabar. Usted sabe lo que es la metamorfosis en la oruga. Sabe ese proceso, ¿verdad que sí? Había un hombre que vio en la crisálida, ese capullo ahí, y caminaba por allí inocentemente y vio que ese capullo trataba de desprenderse y alcanzó a ver una de las alitas de las mariposas salir. Y él comprendió que notaba que esa desesperación por salir de ese capullo y estaba como que luchando y sentía como que el palpitar de un corazón latiendo fuerte y fue conmovido a misericordia. Y este hombre lo que hizo es que ayudó a esa mariposa y empezó a abrir el capullo, la crisálida, y empezó a abrirla, empezó a ayudarlo a salir. Pues no tan cuando salió la mariposa, no pudo emprender su vuelo, estaba débil, no tenía la suficiente fuerza para elevar sus alas y volar, porque el hombre dañó el proceso de esa metamorfosis, porque él no entendía lo que Dios estaba haciendo con esa mariposa, o decir, esa oruga.
que necesitaba ejercitarse y esperar el tiempo de ese proceso, que aunque doloroso se veía, aunque fatigada se sentía y aunque era difícil, tenía que desprenderse en su proceso final para que entonces se elevase al aire como debía ser. Y a veces nosotros dañamos el proceso que Dios nos da para poder volar. Seguro que sí. Mire, lo vemos en la vida de Pedro el apóstol. Usted sabe cómo Jesús trató a Pedro y cómo bregó con él. Pero Pedro quería caminar por encima de las aguas. Y nosotros queremos caminar y tener paz en medio de la tormenta. Y lo cantamos, lo proclamamos y oramos por el Señor. Yo quiero caminar por encima de lo imposible. Yo quiero ir por encima de mis problemas. Yo quiero vencer, perseverar. Yo quiero acabar este 2020 en victoria con mi casa. Yo quiero caminar por esas aguas impetuosas. Pero Pedro, para poder llegar a caminar, porque caminó por encima de esas aguas impetuosas, tuvo que atravesar ¿qué? 4 vigilias. Y que nosotros no queremos las vigilias, nosotros queremos caminar. Y entonces nos olvidamos que Dios nos permite la primera vigilia, que es la de abandono o soledad. Nos encontramos solos. Porque cuando tú te encuentras solo es cuando más tú vas a depender de Dios. Y el proceso de la soledad es algo que te lleva a buscar refugio a la luz de la palabra. Y ese proceso es necesario porque allí tú vas a descubrir quién es Dios y quién eres tú. Y allí no ves nadie más que tú y Dios. El segundo proceso de la segunda vigilia es la oscuridad. Y a veces nosotros nos encontramos en un túnel oscuro y creemos que eso va a ser el acabote de nuestra casa. Y hay tinieblas que nos arropan, males que nos asedian. Y nosotros no entendemos lo que significa la oscuridad. Porque la oscuridad es aquello que te brinda a ti poder resplandecer y vencerlas. Porque Dios nos dijo que nosotros somos luz. Y como luz tenemos que resplandecer. Y a veces nosotros nos dejamos apagar por situaciones adversas y la tristeza nos embarga y la depresión nos arropa, pero cuando encendemos el gozo del Señor, cuando encendemos la chispa, óigame, las tinieblas se apagan. Y por eso es que tenemos como la oruga en la crisálida, en ese capullo, tenemos que aprender a vencer y superar las tinieblas que nos arropan. Porque al final de nuestro túnel oscuro, allí está la luz que irradia, que es Cristo el Señor. Tercera vigilia, proceso de Dios, el viento contrario. Esa tormenta que nos acecha, luchamos, nos fatigamos, nos esforzamos, buscamos todos los recursos, hacemos todas las medidas, así como hizo Abraham, como hizo Jacob, como hizo José, como hizo Moisés. Buscamos alternativas propias y no nos sale, porque estamos luchando contra vientos contrarios. Pero qué lindo cuando Dios nos enseña a ser como el águila, porque cuando viene el viento contrario, entonces tú abres tus alas y te remonta a la altura. Y aprendemos a luchar contra toda fuerza contraria y a buscar aquí recursos para ir contra todo lo contrario que viene contra nosotros. Porque se acuerda usted que ninguna arma forjada contra nosotros podrá prevalecer. Eso está en Isaías 54, 17. Porque esa es la herencia que Dios nos dejó, la herencia, el legado que Dios nos dio, porque venceremos vientos contrarios y estaremos en pie. Ese es el proceso de la tercera vigilia. Y la cuarta, cuando el mal nos arropa, cuando la ola se levanta, cuando tus fuerzas se acaban, cuando tú crees que vas a fenecer, cuando tu barca va a naufragar, cuando todo se va a acabar y tú dices, ya no puedo más. Y aquellos que dicen por ahí que te ahogas ¿en qué? En un vaso de agua. Cuando llega ese momento, allí aparece el escenario de tu vida, Dios, para decirte, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Allí que aparece el Señor para decirle que yo estoy contigo.
que no estás solo. Y entonces vas a poder caminar por encima de las aguas. Aunque la tormenta esté latente y ahí presente. Aunque venga la pandemia y aumente, tú estás caminando por encima de la bendición que Dios te otorga. Déjame ir concluyendo con esta. Ay, se me va el tiempo. Mire, ¿qué propósito tiene el Señor con nosotros? ¿Cuál es el propósito que nos incumbe a todos? Un propósito común. Porque tú puedes tener el propósito de alcanzar una casa, salvar tu casa, conseguir un aumento, ¿cómo se dice? Un renombramiento, un ascenso en tu trabajo, conseguir la chica de tu vida o el chico de tu vida, conseguir metas. Pero ¿cuál es la meta que en común nos abarca a todos? Llegar a la gloria de Dios. La meta de Jesucristo, ¿sabes cuál era? Desde un principio, llevar hijos a la gloria. Pero aún Cristo, para llevar hijos a la gloria, tuvo que ser procesado por Jehová. Tuvo que entrar en el proceso para cumplir su propósito en nosotros. Y dice la palabra en Hebreos capítulo 2, versículo 10. Mira lo que es el proceso de Dios en nuestras vidas. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. ¿De quién habla? Porque convenía a aquel. ¿Quién es aquel? Vamos a ponerlo más claro, porque el tiempo no da y usted se tarda mucho en contestarme. Dice, porque convenía a Cristo el Señor, por cuya causa son todas, todo es creado en Cristo, usted lo sabe. Por él, en él subsisten todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. ¿Quién se apunta? ¿Quién se apuntó? Yo quiero llegar a su gloria, yo quiero ser heredero de la salvación, yo quiero entrar en su presencia y estar con él por toda la eternidad. Porque dice una cita ya mismo que en nosotros puso la eternidad. Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones. ¿A quién? Al autor de la salvación de ella. ¿Quién es el autor de nuestra salvación? Haga así. ¡Cristo! Dígalo con gozo y seguridad. Cristo necesitó ser perfeccionado. Si Él es perfecto, Él es todo. En eso existe todo. Pero mire lo que dice la cita. Perfeccionarse el Padre por aflicciones y quebrantos, por el proceso del que estamos hablando. Cristo tuvo que ser procesado. Perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de Dios, a Cristo. ¿Qué perfeccionó Dios en Cristo? ¿Qué perfeccionó el Padre en Cristo? El proceso. ¿Acaso no era Cristo el Cordero perfecto? Y para llegar a ser el Cordero perfecto, gente, tuvo que ser procesado por Dios en quebranto, en aflicciones y en abandono y en todos los sufrimientos que padeció por 33 años. Y usted que está siendo quebrantado un poquito, por un tiempo, por un momento, ya se está quejando. Usted sabe lo que sufrió el Señor. ¿Se acuerda de aquel proceso en el Getsemaní? Cuando dice, con donde único hemos visto a Jesucristo rogar al Padre. ¿Qué dice allí? Por 3 ocasiones rogó a Dios. ¿Usted sabe lo que es eso? 3 ruegos. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga como yo pienso, ni como yo quiero, ni a mi parecer. Porque él decía, yo no soy príncipe, yo ahora soy siervo. He venido a hacer la voluntad de mi Padre. Cumple tu propósito en mi vida. Hágase tu voluntad, gente. Si Cristo atravesó esto, nosotros podemos atravesar cualquier cosa en la vida. Y déjenme cerrar. Déjenme ver esto que yo ocupo mucho. Miren. Termino con esta cita y es preciosa. Dice, Eclesiastés capítulo 3, versículo 10. Majen eso. Dice, el sabio más bruto de todos los sabios. Ya usted sabe por qué yo digo eso, ¿verdad? El Salomón.
muy inteligente, muy sabio él, y a lo último fue tan bruto que se debe llevar con la mujer y se permitió. Ok, pero lo que él dice es sabio, dice: yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres. ¿Quiénes son los hijos de los hombres? Usted y yo. He visto el trabajo que Dios nos ha dado a nosotros, para que nos ocupemos en Él. Lo que usted hace, de lo que usted se ocupa, de lo que usted maneja, de lo que usted elabora. Todo, ¿qué dice ahí? Todo lo hizo, ¿qué? Hermoso en su tiempo. Llegó el tiempo que Dios nos formó conforme a su imagen y semejanza. Llegó el tiempo donde Dios te dio a luz, te creó. Aleluya. Y puso en tus manos las huellas digitales que identifican la obra de Dios. Usted tiene la firma de Dios en su vida. Usted hecho en Dios, no made en España ni en China. Usted no fue hecho en China, usted fue hecho en Dios y para Dios. Y lo que Dios hace es bueno en su tiempo. Dios te sembró en este tiempo de pandemia, pero también te ha procesado para que alcances victoria. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Mira, no es el tuyo, es el de Dios. Dios va a mostrar su gloria en tu vida en su tiempo, no en el tuyo. Dios te va a dar la respuesta de tus peticiones en su tiempo, no en el tuyo. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es darte todo lo que tú esperas. No se olviden del tema. El pensamiento de Jehová tiene para con nosotros pensamiento de bien, no de mal, para concedernos todo lo que esperamos, porque Dios lo hizo todo bien en su tiempo. No lo eches a perder. Mira qué linda esta. Y ha puesto eternidad en tu corazón. Ha puesto eternidad en nuestros corazones. Gloria a Dios. Sí. Dios es bueno. Cuando yo te digo que el propósito de Cristo era llevar hijos a su gloria, ha puesto eternidad en ti, esperanza. Yo seré hijo de gloria. El Señor me va a llevar a la eternidad posterior para vivir para siempre. Gente, es el mayor logro de tu vida y de la mía. ¿De qué te vale ganar tesoro, comodidades y mucho éxito en la vida y muchos logros y guardarte en salud? Óigame, ¿de qué te vale vivir si tú no vas a tener una eternidad con Dios? Pues algo te ha dado Él, el Espíritu Santo, para confirmar a tu corazón. Enséñanos, Señor, a entender nuestros días. Aleluya. Y traer al corazón sabiduría. Y esto es sabiduría. Dios ha puesto eternidad en tu corazón. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Mire, aunque tú no lo entiendas, Dios puso eternidad en tu corazón. Su palabra, su promesa, por eso te ha procesado, por eso ha venido el quebranto, por eso ha tenido que esperar, por eso todavía el pastor no ha terminado, porque ya se fue el tiempo. Pero Dios ha puesto algo grande, grande, grande en tu corazón, entiéndelo. Y aunque tú no lo entiendas, mira, y dice más, esa cita de que se te más en tu casa, una asignación para usted. Dice, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio al fin, aunque tú no lo entiendas. Dios no te va a soltar. Dios va a seguir procesándote. Dios va a seguir formándote. Y Dios ya tiene el día preparado para que tú veas la gloria de Él en tu casa, en tus hechos, en tus días y aún en tu muerte. Porque Dios tiene buena voluntad para contigo. Pensamiento de paz y no de mal. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Aleluya. Den un aplauso para que alégrate en este tiempo en que tú vives. Alégrate en tu crisis. Alégrate en el momento que tú estás esperando respuesta de Dios. Alégrate en el Señor. Trae alegría a tu corazón y sabiduría, que este tiempo son los tiempos en que vivimos, tiempo en que el Señor viene por la iglesia.
Gloria a Dios. Prepara el ambiente, aunque tarde. Yo le dije que a las 11, pero quería terminar temprano, pero es que esto estamos hablando de cosas eternidades. Dios está procesándote. Óyeme, Dios te está procesando. Gloria a Dios. ¿Has dejado que el proceso de Dios venga a tu vida? ¿Tú has dejado que Dios trabaje contigo? ¿O estás encerrado en tu miseria, con miseración propia, en tus debilidades, en tu flaqueza, en el mal que Dios te ha dado por estos tiempos? ¿Tú has pensado que los juicios de Dios que están sobre la tierra son para ti? Estás equivocado, porque Dios te guarda y Dios te está procesando para que tú entiendas su voluntad. Enciérrate con Dios. No tengas miedo a la soledad. Enciérrate con Cristo en la intimidad. ¿Te has encerrado tú en este tiempo a conocer la voluntad de Dios? A entender el proceso de Dios en tu vida y a fortalecerte en el Señor para levantar manos arriba y declararle al diablo y al infierno que no van a prevalecer contra ti ni contra tu casa, sino que la victoria será mayor y la gloria de Dios manifieste en mi vida. Alguien necesita la oración en esta hora. Levanta tu mano, corre, apresúrate, que Dios está procesándote. Sí, Señor, procésame, quebrántame. Yo quiero conocer cuáles sean mis tiempos y tu voluntad en mi vida. Padre, esa vida que levantan su mano. Algunos seguros, otros inseguros, pero están aquí seguros. Y tú los conoces y tú tienes misericordia y tu favor es para con ellos, aquellos que están al alcance de este video. Señor, yo te invito a que tú te llegues al escenario de su vida, que tú proceses su alma, su corazón quebrantado. Ay, Dios mío, que tú purifiques su espíritu, que tú lo santifiques para ti. Sepáralo, tuyos son, que nadie ni nada los arrebate de tu propósito. Porque yo sé que tú vas a cumplir tu propósito en ellos. Porque yo sé que tú te vas a glorificar en la vida de ellos. Yo declaro la bendición para ellos, para su casa, para sus caminos, para su destino. Bendición que tú otorgas de gracia, de favor. Señor, bendice a este pueblo. Bendícelo de tal manera que no le falte nada. Que todo cuanto aparentemente sea malo, tú lo cambies en un proceso. Simplemente en un proceso, Dios. Porque cuando tú pongas tu mano en su corazón, él mismo va a ser sanado. Y va a latir de otra forma. Y va a sentir alivio. Y ese aliciente que tú das. Y esa recompensa que tú reservas para ellos. Para aquel gran día. Procésanos, Señor. Pero cumple tu propósito en nuestras vidas. Con la esperanza de gloria, que nada ni nadie nos las arrebate. Por Jesucristo ha sido declarado. Amén y amén. Dame un aplauso al Señor. Gracias, Padre. Déselo vuelta. Póngase en pie y alaba al Señor un ratito. A lo que yo proceso algo, Señor. Gracias, Señor. Qué bueno eres, Señor. Mire, hermano, usted dispuso tomar su tiempo de venir aquí. Usted no tiene la idea cómo usted acaba de comprometer a Dios consigo. Entienda la palabra de